la palabra en 2 de Samuel, capítulo 14, verso 14, que de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, dice, que no pueden volver a recogerse. Ponga la mente en lo que está hablando aquí el Señor, que nosotros, las personas, somos como agua derramada por tierra. Morimos, como usted derrama el agua por tierra y no puede volver a recogerse. Así dice que somos. El agua la derrama por tierra, sencillamente se secó y esa agua ya no es más. Viene otra agua, ni se acuerda que existía aquella. Y así es el hombre, hermano, en la vida, pues. Dice que como agua derramada por tierra, una vez que muere. O sea, ya no puede volver a recogerse. Y esa agua, aunque tuvo una tinaja limpia, esa agua, aunque fue recogida para saciar la sed, de pronto allí del río, del arroyo, del pozo, de donde sea, esa agua se derrama por tierra, no es más, hermano. Así es el hombre. Pero la diferencia que el creyente que se convierta en Jesucristo de verdad y atesora un futuro glorioso para la eternidad, esa agua se convierte en la misma imagen del Señor y esa agua recoge vida eterna, esa agua recoge abundancia de frutos y abundancia de bienes, pero el que no, queda olvidado. O sea, queda olvidado del cielo, queda olvidado de los ángeles, su nombre no va a estar eternamente en el cielo, su nombre va a estar en el infierno por toda la eternidad. Queda completamente, hermano, en el olvido. Así es el hombre que atesora para sí tesoro, que acumula para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el hombre que vive su propia vida, hermano. Así es el hombre que vive su propia vida. Porque nosotros muchas veces pensamos que porque de pronto no pecamos allí en fornicación, pensamos que cuando es así, porque hermano, la mayoría del hombre es mentiroso. Dice que no peca cuando peca, la mayoría del hombre. Así que dice la Escritura que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nadie puede dejar de mentir si no vive verdaderamente en unidad con el Señor. Nadie puede dejar de pecar. Pero bueno, siendo así, que muchas veces que decimos que no pecamos porque no fornicamos, de pronto no bebemos, de pronto no hacemos vicio de tabaco, de alcohol y de pronto y no andamos de pronto en las fiestas del mundo y estas cosas, cuando es así, pues yo le estaba preguntando al Señor allí algo, hermano, porque está profundo el asunto, que personas que de pronto allí llevan nombre de cristianos y llevan una vida que de pronto se congregan, llevan una vida que de pronto tratar de aprender, y que el Señor ha mostrado que van caminando a perdición, y yo inquiriendo el porqué de esto, hermano. Yo inquiriendo digo, pero bueno, si están apartados del pecado, aún sabiendo las cosas, pero le cuesta al hombre en el cuerpo entenderlo, ¿verdad? Porque uno no está en el mundo espiritual para ver las cosas. Uno no está en el mundo espiritual para entender todas las cosas, como el Señor me declaró en una oportunidad y me dijo de qué se jactaban todos aquellos que van cantando, todos aquellos que van proclamando victoria, todos aquellos que van proclamando que han vencido al diablo y que viven conforme a sus propias obras y conforme a su propia voluntad en sus obras, en sus iglesias que ellos mismos han levantado de demás. Y el Señor me dijo, ¿acaso han visto? Eso un tiempo allá atrás. El Señor me dijo así, ¿acaso han visto ellos la tristeza de los ángeles por la cantidad de almas y la cantidad de creyentes que se están perdiendo? ¿Acaso han entrado ellos a las puertas del Hades? Me dijo así en aquella oportunidad. ¿Y han visto la alegría de los demonios porque se están ganando a mi pueblo? ¿Acaso han visto ellos
el desastre en el mundo espiritual, han traspasado los umbrales de la muerte para ver lo que está aconteciendo. Así es, hermano, así es, para que uno no se engañe, ¿me entiende? Como que no, que vamos a salvación. No, si el hombre verdaderamente no se dispone a entregar su voluntad al Señor y no se dispone a negarse a lo que tiene, como dijo el Señor, cualquiera de vosotros, en Lucas 14:33, como dijo el Señor, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, claro, hermano. Entonces, si el hombre no se dispone a eso, en vano viene, dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Y bueno, yo inquiriendo en esto, que por qué, pues si están viviendo de pronto allí en la congregación, están viviendo allí lo que es el cristianismo. Una cosa es el cristianismo, hermano, todo es el evangelio de Jesucristo, que te hace cargar la cruz de Jesucristo, hermano. Y bien, y el Señor sencillamente, hermano, Él me dijo esta palabra en la cual me lo resumió mientras yo estaba inquiriendo en esto, viendo lo difícil que me resultaba entender cómo que se están perdiendo, como que pensando allí en personas. Y el Señor me dijo esto: ninguno que viva para sí mismo puede entrar en mi reino, a menos que fuere alguien que no conoció al Señor. Pero sí lo conoció. Ninguno que viva para sí mismo. Bueno, cuando digo que a menos que fuera alguien que no conoció al Señor, pero que de pronto alcanzó misericordia y al final entendió y de pronto llegó a una comprensión, a un arrepentimiento, ¿verdad? Pero esto no es algo común. Bien, el asunto es este. Pero que ninguno, que habiendo conocido al Señor, viva para sí mismo, puede heredar el cielo. Este no es más que como agua derramada por tierra, que no puede volver a recogerse. ¿Cómo te va a mirar para atrás? El tiempo lo perdió. ¿El tiempo lo perdió para qué? El tiempo lo perdió porque el tiempo le fue dado, hermano, para renunciar a todo lo que acomodaba su vida a sí mismo y para poder entregarle el tiempo al Señor, y lo perdió, hermano. Ese es el agua derramada por tierra. Ahora es cuando la persona entonces se pone las manos en la cabeza y dice: ¿qué hice? ¿Cómo perdí el tiempo? O sea, agua derramada por tierra. Mientras la persona tiene la oportunidad, la persona debe de enfocarse en vivir para Dios. Ninguno que viva para sí mismo. Hermano, esto es claro. Oye, esto usted no lo va a escuchar mucho allí en las congregaciones. Los pastores nos enseñan de esto, pero el Señor lo dijo claro en su palabra. Pero es que no entendemos a veces con qué ojos es que leen o con qué mente es que entienden cuando están leyendo la Escritura, porque el Señor lo dijo claro, que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa del Señor la hallará. O sea, ¿cómo es salvar su vida? ¿Salvar su vida de qué? Salvar su vida de pronto de vivir mal, salvar su vida del hambre física, salvar su vida de la pobreza física, salvar su vida de lo que el hombre busca salvar su vida. Y entonces se turba y se afana en tantas cosas, y lo que hace es perder la vida por tal de salvar su vida. Lo que hace es perderla. ¿Por qué? Porque le entrega a una vida común, que es para el cuerpo, que es para el hombre mismo. Y la vida que es para el hombre mismo no puede recibir lo que verdaderamente es celestial. Hermano, porque la tierra está llena de tanta mentira, y aún en el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, la cristiandad está llena de tanta falsedad. Falsas profecías hay por doquier. Eso es incontable. O sea, incontables falsas profecías, incontables revelaciones, incontables falsas revelaciones, que es decir, incontables falsos testimonios de Jesucristo.
Cuando el Señor dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿qué cree? Que es uno que salió por allá diciendo que yo soy el Cristo y que vengo aquí a la tierra a representar. No se trata de eso, sino que son muchos falsos cristos, son muchos falsos profetas, los hay por doquier. Y cuando usted va a ver el testimonio de cada uno, todos tienen supuestas manifestaciones del Señor, pero sin haber negado a su propia vida, sin haber negado a sus propios gustos, porque el cuerpo es el que lo mata al hombre, hermano. El deseo del cuerpo, el gusto del cuerpo lo mata, hermano. Mire, lo lleva a la muerte, lo lleva a la condenación. Eso es lo que habla el Señor en uno de los aspectos que habla el Señor cuando dice que aún los más fuertes han sido muertos por ella. Habla de esta carne, del deseo del cuerpo, que busca todo el tiempo complacerse en esto, complacerse en lo otro, que no puede dejar de comer esto, que no puede dejar de comer lo otro, que no puede dejar de dormir de esta forma, que no puede dejar de dormir de esta otra forma, que no puede dejar de vivir así, que no puede dejar de vivir de esta otra forma. O sea, eso es lo que mata al hombre, porque lo hace vivir para sí mismo, hermano. ¿Me entiendes? Y cuando uno vive así, es que la fe está puesta en uno mismo, en el esfuerzo que hace uno mismo para ser libre de todo eso. Pues la palabra es clara, hermano. La palabra es clara. O sea, cuando uno está tan pendiente a esto, cuando uno está tan atento, hermano, a todas estas cosas, cuando uno está tan preocupado por todas estas cosas, la persona no puede de ninguna manera enfocar su mente en lo que quiere el Señor para su vida. Por eso usted no ve hoy líderes, pastores y miembros así que se nieguen por irse de pronto a lugares, no que se le ocurra a la mente que tengo que ir a este lugar, sino que de pronto Dios los lleve y los pase incluso, hermano, por momentos tan molestos, momentos difíciles de soledad, momentos de pobreza, momentos en el servicio de Dios, pero porque Dios los está guiando. ¿Pero por qué? Porque están preocupados por su misma vida, por su vida en el cuerpo, y no saben que sencillamente son como agua derramada por tierra, que una vez que se derrama no puede volver a recogerse, hermano. Y si esa agua derramada por tierra no vivió para el Señor, ahí que está el punto clave. Si esa agua derramada por tierra no vivió para el Señor, sino que vivió para sí, esa agua se perdió. Esa agua se perdió. El Señor me ha dicho claro algo. Muchos son los que se pierden. Mucho. Pero cuando se refiere a muchos, es una cantidad inimaginable. Muchos son los que se pierden. Me ha dicho, y mi pueblo no lo entiende. Y vosotros, me dijo, y vosotros no lo sabéis. Pero ¿por qué me dice que no lo sabéis? Porque como que uno no está en el mundo espiritual para ver la cantidad que se va perdiendo. Cuando dice que muchos son los que se pierden, el pueblo no lo entiende. El Señor, cuando me ha hablado esto, se está refiriendo a del mismo pueblo, hermano. Mucho de la gente del mundo y del mismo pueblo. O sea, y la gente los hace en el cielo. A cualquiera que se llamaba Aleluya, ya terminó la carrera. A cualquiera que vivió para sí mismo, terminó la carrera, ya está en la patria celestial. O sea, esa es la vanidad que vive este llamado pueblo de Dios hoy en día. Pues la palabra es clara, el Señor dijo así, hermano. Dice en Juan 12:25, dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El Señor habló claro, hermano. El que ama su vida, la perderá. Ese es el Evangelio. Aborrecer la vida del hombre natural que vive para sí mismo, que está preocupado por sí mismo en el cuerpo, que está preocupado por su vida social, que está preocupado por su vida temporal. Aborrecer esa vida para que entonces el Señor
pueda traerle al corazón, pueda traerle delante de sus ojos, pueda traerle a su entendimiento la verdadera vida que edifica un espíritu para la eternidad y que enriquece un alma para la vida eterna, hermano, que enriquece un alma para la vida eterna. Entonces las personas tienden a pensar que porque Dios les da más vida, que porque Dios les da de pronto larga vida, que porque Dios los sana de una enfermedad, que porque Dios les extiende la vida, personas que de pronto han estado allí en situaciones de muerte y se sabe que Dios les extiende la vida, personas que allí han estado de pronto con una enfermedad terminal y que de pronto Dios les extiende la vida. Piensan que es porque Dios los ama tanto y porque de cierto el Señor ama al alma. No es que no lo ame, pero no fue en el sentido de que lo quise expresar. Piensan que Dios está tan agradado de ellos, eso fue lo que quise decir, que les da todo el favor de la sanidad, que les da todo el favor de los alimentos, de las casas, de las cosas. Y no saben, allá hay dos cosas, no saben, con respecto a la salud y con respecto a la vida en el cuerpo, que sencillamente Dios les está dando la oportunidad para que puedan volverse de esa vida y para que puedan escapar del infierno a donde ya van. Porque eso es lo que dice. En esa escritura, no solo termina allí, que dice, allí en la escritura que le leí al principio, 2 Samuel 14:14, ahí dice, porque de cierto morimos si somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Y luego dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. O sea que no es que Dios quiera que la persona ya se le acabe la vida, no, porque en esa condición en que vive el hombre, el mismo cristiano, llamado cristiano, iría al infierno, sino que dice que Dios provee medios. O sea que el Señor provee medios, el Señor da medios, el Señor te envía personas. Y entonces allí te está proveyendo un medio para que escape tu alma del infierno. El Señor te envía personas a las cuales Él les revela estas cosas y te las hace saber a través de esas personas. ¿Entiendes? El Señor te envía de pronto palabra por otro medio. El Señor te da revelación de un sueño, a través de un sueño, mejor dicho, te da revelación a través de una visión, a través de la vida de alguien o de otras personas. El Señor te hace entender, o sea, Él te provee medios, te provee medios, te provee medios. Por eso es que esta sociedad en la cual se vive hoy es la que menos excusa podrá tener delante de los juicios de Dios, porque esta sociedad es la que más medios tiene para buscar a Dios, hermano. Unos dicen, no es que yo no sé leer, pero no aprendí en la escuela. Otros dicen, no, yo sí sé leer, pero no sé mucho, se me cuesta trabajo, entonces me demoro para leer un capítulo y se me cuesta. Así, pero sin embargo, en esta sociedad en la cual vivimos, la palabra de Dios, la Biblia, está desde Génesis hasta Apocalipsis en diferentes voces, en diferentes narraciones, en audio, que usted no tiene que ir a buscar a un extremo de la tierra, sino que lo tiene ahí en un botón que pone, un botón que le pulsa ahí en el teléfono que tenemos en la mano hoy en día, hermano. O sea que no hay excusa, y por todo medio está la provisión de Dios para que el hombre escape, hermano. Esta sociedad tiene casas con aire acondicionado y cuanto menos ventiladores. Ande pregunta en el tiempo de cuando el Señor vino si existía eso. ¿Qué cree? ¿Existía, hermano? ¿Aire acondicionado, ventilador, existía? No. Y la gente se convertía, iba detrás del Señor, la gente se volvía al Señor. Ahora tiene malos recursos, tiene malas condiciones para
verdaderamente dedicar su tiempo a Dios, no como en aquel momento que la gente verdaderamente se moría de la calor y era difícil poder apartarse con Dios, y si no en la calor son los mosquitos, y si no las enfermedades que había, y si no que no hay transporte para moverme de un lado para otro, y si no que la dificultad. Hoy no hay nada de eso. Hay tanta provisión que Dios ha dado, porque mire, aunque el mundo fue entregado al diablo, sin embargo, dice que de Dios es la tierra y su plenitud, porque Él la hizo. O sea, Él se la entregó al diablo por un tiempo, como dice cuando el diablo le dijo a Cristo: todo esto te daré si postrándote me adorares, porque a mí me ha sido entregado, mostrándole el mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Pero le fue entregado a Él, pero es de Dios, ¿me entiende? Entonces Dios, por medio de Él mismo, Dios permite que Él ponga tecnología, que ponga todas estas cosas, porque de Dios en la tierra y su plenitud. Y no puede hacer nada el diablo sin que Dios se lo permita. Entonces, allí Dios provee medios, hermano. Provee de todo tipo de medios. ¿Usted cree que cuando David ayunó tirado en tierra, tenía aire acondicionado? Cuando David ayunó 7 días tirado en tierra, allí por el hijo que se le estaba muriendo, hermano. ¿Usted cree que tenía, aunque era el rey, usted cree que tenía aire acondicionado, buenos ventiladores y cosas? ¿Cree que tenía eso? No, no, de ninguna manera, hermano. Allí no existía nada de eso. Sin embargo, él estaba buscando al Señor. ¿Y hoy qué vamos a decir? ¿Que es porque tenemos mucha calor? ¿Que es porque qué? ¿Qué es porque qué? Si hasta en los alimentos este tiempo es de mayor provecho que en el tiempo antiguo. Porque hoy, independientemente de que haya mucha contaminación, los alimentos vienen allí empaquetados, vienen con nutrientes que no tenían antes, que antes no había, hermano, con más cuidado, que si lo pasan por tal laboratorio, por tal inspección, por tal esto, y viene ya con mucho más cuidado para las personas. Entonces la persona tiene muchos recursos para moverse. No tiene que pasar tanto trabajo como se pasaba antes, sino que solamente compra un pasaje, se mueve en el avión y ya. Para comunicarse con alguien de un extremo de la tierra a otro, no tiene que hacer como la reina del sur, la reina de Saba, que viene de los fines de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón, hermano. No tiene que hacer eso. Ya por un teléfono lo hace. Al instante ya puede conocer la sabiduría de Salomón. ¿Qué quiere decir? Ahí es que dice la Escritura, hermano: ni Dios quita la vida, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Le voy a explicar con detalle qué es esto. El desterrado es el desterrado del cielo, la tierra celestial, la patria celestial, que no es la tierra. O sea, se refiere así para que uno lo pueda entender. La Escritura lo expresa así para que uno lo pueda entender, ¿me entiende? Porque es el cielo, la santa ciudad de Jerusalén, que espera a los verdaderos redimidos que vivieron para el Señor. Entonces, ¿quién es el desterrado? El que no tiene lugar allí porque vivió para sí mismo. El que no tiene lugar allí porque sus pecados están en él. Y aunque no cometa pecados grandes porque dice ser cristiano, pero muchos pecados están en él. Pecados de egoísmo, pecados de envidia, pecados de celos y de codicia, necias engañosas, pecados de injusticia. Muchos pecados están en él, en su corazón, hermano, de los cuales no se ha podido desprender, porque mientras tanto el hombre vive para sí mismo, muchos pecados permanecerán en él. Eso que dice la Escritura. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Entiende? Eso es para quién. Para Pablo. Y entonces tenemos que aplaudir a Pablo. Aplauso para Pablo, porque ya no vivió él, pero esto no es para nosotros. No, eso no es así. Eso es para el creyente que va a ser salvo, hermano. Entiéndalo. Y si no vivo yo y vive Cristo en mí, es porque no vivo para mí, no vivo para mis deseos, no vivo para mis placeres, no vivo para mis propios sueños. Porque donde abundan los sueños, dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, abundan las vanidades.
y las muchas palabras. ¿Entiendes? Entonces, si ya no vivo yo, es que no vivo para mí mismo, hermano, sino que vivo para el Señor. Y cuando eso es así, se va formando lo del Señor en mí. Porque el Señor que vive en mí, el Señor, oiga bien, el Señor que vive en mí, el que nació en un pesebre y murió en una cruz, ese va formando en mí su carácter. Porque la gente tiene a Dios como si Dios les hubiera venido a dar comodidades, hermano. Y son las mismas que se busca el hombre. Y dicen, qué bueno es Dios, porque me dio esto y lo otro. Y todo eso se lo ha dado el mismo hombre, hermano. Dios ha provisto de medios al hombre para hacerlo apartar de esa vida vana, para darle el conocimiento de lo eterno, para darle el conocimiento de lo celestial, para darle el conocimiento del corazón de Dios, hermano. No para estas cosas vanas. Porque esto meditaba yo el otro día. Y el Señor me hacía entender algo, que las personas piensan que el Señor vino para sus vanidades, para sus negocios, y ponen un cartel en el negocio que dice, tienen un negocio y abren un negocio y ponen un cartel que dice, el dueño de este negocio es Dios, yo solo soy el empleado, dicen. Y qué mentira, hermano, cómo el hombre se engaña a sí mismo, ¿verdad? Cómo el hombre se engaña a sí mismo. Es como cuando dice la Escritura, y cuando coméis y bebéis, ¿no lo hacéis para vosotros mismos? Y salen allá poniendo, testificando, gracias a Dios aquí que nos comemos esta buena comida, esta buena bebida, tenemos estos buenos negocios, gracias a Dios que Él es el que me da mi negocio y Él es el que mantiene mi negocio. El Señor no vino para nada de eso, hermano. El Señor no vino para absolutamente nada de eso. El Señor vino para ser una mente celestial que está apartada de la forma de vivir del hombre. ¿Entiende? Está apartado de la forma de pensar del hombre. Está apartada de los criterios del hombre natural, que es engañado por su propio corazón, porque ha nacido de carne y de sangre. ¿Entiende? Entonces, el Señor, no viniendo para eso, Él dio el ejemplo. Y cuando el hombre no toma ese ejemplo, el hombre vive para sí mismo. Y cuando vive para sí mismo, de entonces después, dice que es Dios, porque Dios se lo dio, como que Dios le dio algo para vivir para Él mismo. Lo que Dios da, lo da para que el hombre viva para Dios, pero para una edificación espiritual, para edificación de él y de los demás, no para vender y que tener allí un buen sustento económico, ni tener un buen lugar donde vivir. No es eso, hermano, porque esto me hizo saber el Señor. Yo nací en un pesebre y morí en una cruz. Y ese es el ejemplo que di. Entonces, hermano, eso es lo que el hombre no ha entendido. Entonces le pone el negocio, que el negocio es de Dios. El negocio no es de Dios, deja de mentir tanto. Es de usted y es para usted, es para su cuerpo. No es para su edificación espiritual y de los demás como siervo de Dios o sierva de Dios. No es para la salvación y la edificación y la corrección y la instrucción y hacer morir al hombre nacido de carne y de sangre para que viva un hombre celestial. No es para nada de eso. Su negocio es para su estómago, para su vientre, para su vestido, para su carro, para su casa. Deje de mentir que ese negocio es de Dios. El Señor no vino a eso. Ni Él anda cuidándole a nadie, nada de eso. Él provee medios espirituales para que el desterrado no se aleje más de Él. Pero el desterrado se aleja de Él. Mira lo que dice Zacarías capítulo 7 y verso 6. Dice: y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Dice, cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Entonces dice, me dio Dios la buena mesa, me dio el Señor el buen vestido, me dio el Señor la gran familia, me dio el Señor la gran casa, me dio el Señor el buen trabajo, me dio el Señor el buen carro.
Sin embargo, el Señor le pregunta, y cuando coméis y bebéis, ¿no bebéis para vosotros mismos? Todo eso es de ustedes para ustedes. No para Dios, hermano. No para Dios. Porque eso es lo que el Señor le había dicho, le estaba diciendo al pueblo acerca de cuando ayunaban, ¿verdad? Porque hasta para ayunar, hasta para orar, ora el hombre para sí mismo, hermano. Ora el hombre para sí mismo. Ayuna el hombre para sí mismo. Cuando lo hace, porque este pueblo cristiano de hoy no tiene vida de ayuno, de oración. Bueno, es el caso que lo hace. Resulta ser así. Ese es el espíritu que hay, de lo cual dice la Escritura que se levanta allí amadores de sí mismo más que de, y de los deleites más que de Dios, amadores de sí mismo. O sea, es el que toma el nombre de Dios y ora para sí mismo. Dice el verso 5 de esta Escritura, Zacarías 7, dice el verso 5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Eso es lo que dice el Señor. Cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Vea, hermano, para ellos mismos lo hicieron. Y ahí es que cuando el Señor le dice, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis para vosotros mismos? Entonces, para ellos mismos lo hicieron, y para sí mismo vive el hombre, no entendiendo que después de esa vida para sí mismo, es como un agua que se derrama por tierra y ya Dios no la vuelve a recoger, hermano. Nadie la puede recoger. Porque ya está determinado en el mundo espiritual que eso se perdió porque vivió para sí mismo. Este es el punto principal. ¿Para quién se vive? ¿Entiende? ¿Para quién se vive? ¿Para quién se come? O sea, no es que yo diga, me como el helado que más me gusta, me como la carne que más me gusta, como más me gusta, el plato que más me gusta, y vengo a decir que para Dios, no más que soy un mentiroso. No más que soy un mentiroso, porque cuando es para Dios, se le pregunta al Señor, ¿qué el Señor quiere para su edificación, para lo que Él quiere? Para que yo sea un instrumento de honra para los demás, para que yo sea un instrumento de salvación y de edificación en las manos de Dios para los demás. Esto es preguntar, vivir para Dios, porque se le pregunta al Señor qué es lo que Él quiere. Y entonces el Señor te va dando el entendimiento de lo que es. Y por eso es que dice que el que come, para el Señor come y da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Así que dice en Romanos capítulo 14, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la Escritura. Entonces la gente toma la Escritura como para justificar sus glotonerías, como para justificar su deseo de comer de todo tipo de vanidades y de cuestiones en la tierra, ¿entiende? Como para justificar todo lo que hacen, como para justificar todo lo que hace y como para justificar todo lo que vive, hermano. Dice Romanos capítulo 14, verso 6 en adelante, dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Esto es algo que el Señor me ha enseñado qué debo de hacer, cómo debo de vivir, porque se lo he preguntado, hermano. Porque hasta cómo vivir, qué comer, qué ponerse, se lo pregunta uno a Dios. Y no es que la comida sea un pecado, no, sino que en la perfección, a través de la cual el Señor va edificando al hombre, el hombre va entendiendo que ya no vive para sí,
Pero el que es niño, que no puede comer vianda espiritual, solo leche, no puede entender esto, hermano. Y entonces el Señor lo va guiando y le va cerrando el camino. Le va cerrando el camino, como cuando dice en el libro de Job, porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado. El que le pregunta a Dios todo, Dios le va cerrando el camino y le va imposibilitando de tomar de aquí y de tomar de allá, para que solo tome lo que Dios quiere, pero porque se lo ha preguntado al Señor y porque se lo ha pedido. Esto con respecto a la manera de vivir, a la manera en todo, de comer, de vestir, de andar, en todo. Dios le va cerrando el camino. Y entre tanto que le va cerrando el camino, ya no tira su mano a todo para llenarse de todo. No, sino que verdaderamente va viviendo ahora para Dios, porque se lo va pidiendo. Y ahí es que se pone por obra la palabra que dice que el que come, así dice el verso 6, para el Señor come. Este es el espiritual que le va pidiendo al Señor todo, hermano. Y dice, y el que no come, para el Señor no come, porque Dios le dice esto sí, esto no, y lo hace para el Señor. ¿Entiende, hermano? Dice, porque da gracias a Dios. Pero esto no se trata de que vivo como me plazca, adquiero todos mis gustos y placeres y digo, para el Señor lo hago. Eso es una mentira. Eso es del hombre mentiroso, hermano. Eso es del hombre que de labios dice honrar a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Vivir para sí mismo, para el gusto del hombre propio, vivir para mi propio gusto. Eso es honrar a Dios. Vivir para mi propio placer. Eso es honrar a Dios. Para mi paladar, para mi vientre, para mi vestido, para mi honra, para mi comodidad. Eso es honrar a Dios, hermano. Eso es honrarme a mí mismo. Entienda esto. Eso es honrarme a mí mismo. El Señor vino para que el hombre, viviendo para Dios, ahora reciba honra eterna. Viviendo totalmente, reciba honra eterna. Y no será como agua derramada por tierra que no puede volver a recogerse. Bueno, en el sentido de que dará fruto eterno, glorioso. Pero en el sentido de lo que pueda volver a hacer, ya no lo puede volver a hacer. Porque cuando dice aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse, está hablando del tiempo que se pierde, hermano. Tiempo que no se le dio a Dios. Vida que no se le dio a Dios. Forma de vivir que no se hizo y no se vivió para Dios. Eso ya no puede recogerse. Cuando el hombre sale a la eternidad, voy a seguir diciendo lo que dice Romanos 14, verso 6. Pero cuando el hombre vive así, hermano, y llega allá a su punto final, ha perdido el tiempo que tenía, el escaso tiempo, porque un escaso tiempo que tenemos en la tierra. Ha perdido el tiempo, hermano, y lo que debió edificar, porque Dios lo determinó para él desde antes de la fundación del mundo, no lo pudo edificar. No lo pudo edificar y sale en miseria, sale en vergüenza. Si acaso alguno sale con salvación, pero la mayoría sale a la eterna condenación de su alma, y todo lo que hizo fue pérdida de tiempo. ¿Acaso que el sabor de la comida de aquellos días que vivió en la tierra, ese sabor se va a ir con él para el infierno? De cierto que no, hermano. Le cuento que ese sabor jamás y nunca lo va a volver a sentir. Nunca por los siglos lo va a volver a sentir. El descanso en la cama, en aquella cama costosísima, que se gastó el gran dineral en aquella cama, ese descanso, el sentir de ese descanso va a ir con él para la eternidad. Jamás y nunca eso lo volverá a sentir, ni se va a acordar, hermano. Ni le va a venir al pensamiento de tanto tormento que va a recibir. Jamás se acordará. Jamás y nunca se acordará. Por eso es que dice, somos como agua derramada por tierra. Ese tiempo ya no lo va a volver a recuperar. ¿Qué hace? Perdiendo el tiempo en sí mismo, está perdiendo su alma. Y la gente se equivoca pensando, no, es que después me voy a consagrar bien, es que después voy a buscar bien al Señor.
Entre tanto que dice después, entre tanto que en su mente piensa, no, que cuando coge unas vacaciones, que cuando arregle este problema familiar, cuando arregle este problema económico, cuando arregle este problema de salud, entre tanto piensa así, ya actualmente ya lo está perdiendo. ¿Entiende, hermano? Ya esa agua se está derramando. Suponga que la persona, suponga el agua de un vaso, mire, suponga el agua de un vaso. Esa agua de un vaso en la vida de la persona, en comparación con esta escritura, para hacerlo entender más claro, esa agua del vaso en la vida de la persona mientras que está en el cuerpo, ese vaso, usted lo toma con la mano, lo voltea despacio, pero lo voltea, y lo voltea cada vez más, un poquito más, lo voltea más, con su boca más hacia abajo, poco a poco, y esa agua se va derramando poco a poco. Esa agua, póngale que va por la mitad, y te dice, no, ahora cuando cojo unas vacaciones, no, ahora cuando arregle mi problema personal. Mientras usted está diciendo eso, la mano no se detiene, la mano que está volteando el vaso no se detiene para esperarlo a usted. No, ella sigue volteando el vaso. Esa agua no se detiene de caer para esperarlo a usted. Esa agua ya se está perdiendo. Ya se perdió, hermano. Ya se está perdiendo. Esa agua usted no la puede volver a recoger. Usted puede recuperar el tiempo del agua que queda, para que la que queda se convierta en la edificación gloriosa que Dios quiere hacer. Pero mientras está diciendo, cuando arregle este problema, cuando arregle el otro, ya se está perdiendo. ¿Me entiende? Eso es lo que dice allí. Somos como agua derramada por tierra que no puede volver a recogerse. ¿Entiende? Entonces, una cosa es el agua derramada en el tiempo que se perdió, ya no puede edificar más nada, hermano. Pero otra cosa distinta es la que aprovechó el tiempo viviendo para Dios, y esto repercutirá en su gloria eterna. Allí entonces se verá un alma edificada con una gloria tan tremenda, hermano, que aquello entonces se va a manifestar en sus bienes materiales en la eternidad, en su honra en la eternidad. Esto no se perdió. Viviendo para Dios ganó su alma. Es lo que el Señor dice: el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Entiende? Se le entrega a Dios. No busca comodidad, no busca placer, renuncia a ello, hermano. Y Dios lo va haciendo renunciar, poco a poco lo va haciendo renunciar a todos esos deleites, porque el Señor no vino a esos deleites, vino a dar un deleite eterno, en una edificación gloriosa. Pero mira que dice, dice que va a seguir allí diciéndole, que dice Romanos 14:6, porque llega hasta el 8 o más adelante, más para allá, dice: el que come para el Señor come. Le expliqué, porque la escritura ni se interpreta, sino que la revela el Espíritu Santo, ni se lee a la ligera. No, entonces es que es comer porque es para Dios. No es así, no es así, ya lo expliqué. Dice: y el que no come para el Señor no come, porque da gracias a Dios. Dice el verso 7: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Ahí está, hermano, mire. El vivir para sí ya es un pecado. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué es un pecado? Porque usted está viviendo la vida de Adán. La vida de Adán no puede formar, no puede permitir que Dios forme al nuevo Adán, que es Cristo, el nuevo hombre. No puede permitir que Dios forme a Cristo en el corazón. Y esa alma saldrá con el pensamiento de Adán. Esa alma saldrá con las cosas negativas de Adán. Aunque no se vea muy explícitamente, pero saldrá con las cosas negativas de Adán. Por eso que es un pecado. Eso que dice, hermano, ninguno de nosotros vive para sí. Entonces, si alguien vive para sí mismo, no entra en este grupo de creyentes del cual se dice: ninguno de nosotros vive para sí. Esto que
ninguno de nosotros se refiere a los verdaderos creyentes, al verdadero que es salvo. Este es el que va a la eternidad. Este es el que verdaderamente alcanza salvación, alcanza la gloria eterna, hermano, porque eso vino Cristo. No que a salvar del infierno solamente, vino a salvar del infierno, pero vino a formar a un solo y nuevo hombre. Y esto no se forma cuando la persona dice, Señor, me arrepiento de mi pecado, me convierto a ti. No, esto se forma a través de la vida, en la vida que ya no se vive para sí mismo, sino que ahora se vive para el Señor. Porque todo se le pide a Dios para Dios, no para sí mismo, hermano. Entonces ahí que se pone por la palabra que dice, ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es para los que no buscan para sí nada. Esto es para eso. O pregúntele al que tienen en la puerta de su negocio el cartel que dice, yo porque lo he visto, hermano, en varias oportunidades lo he visto, el cartel que dice, no, es que este negocio el dueño es Dios, el dueño es Jesucristo, yo solo soy el empleado. Vaya a ver, pregúntele para qué usa el dinero, vaya a ver si es para el Señor, vaya anda a ver si el dinero es para irse a meterse a ayunar por las almas, vaya a ver si el dinero es para irse a predicar el evangelio por los montes, pero porque Dios lo mande. Vaya a ver, vaya a la mesa de su casa, vaya a su casa, a ver para quién era el dinero de ese mentiroso que dice que yo soy el empleado y que Dios es el dueño. Vaya a ver. Ese no vive para Dios, ese vive para sí mismo, hermano. Este es el punto de la salvación, este es el punto de la edificación, hermano. El vivir para el Señor. Porque de lo contrario, el tiempo se va a perder. El tiempo se va a perder. ¿En qué se pierde el tiempo? En sí mismo. Hermano, trabajando para sí mismo, el hombre pierde el tiempo que Dios le dio para vivir y trabajar para Dios. Hay que entender esta parte. Trabajando para sí mismo, el hombre pierde el tiempo que Dios le dio para él, para Dios. El hombre lo pierde porque está trabajando y viviendo para sí mismo. Porque uno es el cuerpo, otro es el alma. Y que vive para sí mismo, vive para su cuerpo, pero su alma la abandona. Pero el que vive para Dios, porque lo que come, lo que vive, dónde vive, cómo vive, para qué, por qué, lo que habla, lo que no habla, dónde va, lo que a dónde no va, todo lo que hace porque se lo pregunta a Dios, es para el Señor, para lo eterno, para la edificación. No vive para su cuerpo, para su vida en el cuerpo, y renuncia a eso, o sea, niega vivir para eso, pero sin embargo, su alma no está en sus manos, porque como le ha entregado todo a Dios, entonces su alma está en manos de Dios, y como está en manos de Dios, ¿quién la va a cuidar mejor que Él? Amén. Su alma va segura, porque se está teniendo cuidado de su alma. ¿Alguien puede tener cuidado de su propia alma por sus propias manos? ¿Cómo? Eso es imposible. Ve lo que el Señor dice, lo que está en mi mano, nadie lo arrebata. Eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? Que está allí en segunda de Pedro que está. Cuando dice, lo que está en mi mano, nadie... bueno, allí en Juan capítulo 10 creo que está. Ayúdame, amor. Bueno, el asunto es que el Señor dice, lo que está en mi mano, nadie lo arrebata. ¿Qué es lo que va a estar? ¿Qué es lo que debe de estar en la mano del Señor, hermano? ¿Qué es lo que debe de estar en la mano del Señor? Mi dinero, mi comida, mi casa. ¿Y entonces qué pasó con Job? ¿Se equivocó? ¡Ay Dios! ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Cómo fue entonces ahí el asunto? No, es que el Señor se está refiriendo al alma. ¿Entiende? Es que el Señor se está refiriendo al alma. El alma que está en las manos de Dios es aquel, Juan 10:28, que lo que está en la mano del Señor nadie lo puede
arrebatar. Y yo les doy vida eterna, dice. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Se refiere al alma. Cuando yo le dije, segunda de Pedro, es que en una oportunidad el Señor me dijo que el que se humilla verdaderamente, humillando su forma de pensar, humillando su forma de vivir, humillándose completamente todo su ser en espíritu, alma y cuerpo. Esto el Señor me explicó en una oportunidad, que el que se humilla de verdad, verdaderamente se pone en las manos de Él. Porque eso dice allí en la escritura en segunda de Pedro, cuando dice que humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera tiempo. Entonces el Señor me estaba hablando de esa escritura, eso hace ya bastante tiempo atrás, y me dijo que lo que se humilla sí está en su mano, y lo que está en su mano nadie lo arrebata. Por eso me confundí allí en el momento que le dije lo que estaba en la mano del Señor, segunda de Pedro, porque en aquel momento me explicó por aquella escritura. Pero eso es lo que dice Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando uno vive para el Señor, hermano, uno verdaderamente aprovecha el tiempo que Dios le ha dado en la tierra. Ese es el tiempo que Dios le ha dado en la tierra al hombre. Y cuando esto es así, la persona, como su forma de pensar está en las manos de Dios, su forma de vivir se lo ha entregado a Dios para que Dios le diga cómo. Y el Señor lo va a atravesar por todo tipo de situaciones difíciles y molestas que van a edificar un espíritu glorioso. ¿Entiende? Hasta su forma de comer se le entrega a Dios y le dice: Señor, ¿qué? Yo sé que tú estás errado, porque no crea que esto proviene del Señor, que el hombre viva comiendo manjares exquisitos, dulces, platillos, deleites favoritos y demás cosas. No piense que eso, hermano, es que el Señor viene, que bueno es, y que esto, mire cómo Dios me bendice. Esto no es ningún tipo de bendición. Eso es un engaño de las tinieblas. Eso es lo que vivía el hombre rico que fue para el infierno, cuando Lázaro se echaba a la puerta de él buscando saciar su vientre con las migajas que caen de la mesa de él. ¿Entiende? Y eso fue para el infierno. Esto no es ningún tipo de bendición espiritual. Eso es un engaño de las tinieblas para llevar al alma a la muerte, deleitando el cuerpo, hermano, de vivir para sí mismo. Es un agua que se derrama por tierra y se pierde. Pero cuando el hombre entrega su tiempo a Dios, su forma de pensar, su forma de vivir, su alimentación, su tiempo, su familia, su todo, como quiere el Señor, pero que de verdad le pregunta, porque no es que el Señor de una vez: ¿cómo quieres tú que haga, Señor? Ya sé, esto me dijo Dios, que coma y beba y que disfrute. Mire, no le dijo el Señor nada. La persona va a tener que pasar trabajo preguntándole a Dios, y va a tener que, para recibir la verdadera revelación del Señor, atravesar por las falsas revelaciones que el diablo le va a mandar. Porque para llegar a las verdaderas, el diablo le va a poner en el camino los obstáculos. El diablo le va a poner en el camino lo que es del diablo. ¿Me entiende? Y le va a tener que preguntar la persona al Señor: Señor, ¿verdaderamente esto es tuyo? Como Gedeón. Y el Señor entonces le va a decir: no. ¿Por qué? Y el Señor entonces le va a confirmar lo que verdaderamente es de él, porque él ve que esa persona sí tiene temor de Dios y temor de caer en los engaños del diablo, porque verdaderamente confía en Dios y porque verdaderamente quiere lo de Dios. Y allí es que lo va a probar el Señor. Y atravesando por todo esto, es que entonces Él lo va a sacar el Señor abundancia de su revelación verdadera, abundancia de su verdad. Por eso es que esto también meditaba yo ayer, y ayer el Señor me decía comprender estas cosas. Por eso es que la gente tiene tanta hoy en día falsa profecía, falsas enseñanzas de sí mismo. Por eso hay tanta por doquier falsa profecía. ¿Por qué? La primera visión dicen que es de Dios, el primer sueño, la primera palabra, la primera interpretación, todo lo primero. Y se lo puso el diablo. Hermano. Porque no fueron capaces de mantenerse viviendo para Dios. Señor, verdaderamente esto es tuyo. Mira, que realmente esto proviene de mí. Y entonces el diablo le dio todo lo cómodo, todo lo fácil.
Allí recibieron lo primero. Recibieron lo primero, hermano. Y lo primero que se toma, lo primero que viene a la mano, proviene de las tinieblas. El Señor prueba al hombre en el camino. El Señor le pone diferentes situaciones al hombre, le permite diferentes situaciones al hombre para que el hombre verdaderamente demuestre a Dios que verdaderamente quiere lo de Dios y que verdaderamente está entregando su vida, su tiempo, su forma de pensar, lo que entra en su vida al Señor, y que no quiere lo del mismo, porque confía verdaderamente y plenamente en que entregándole a Dios todas estas cosas, Dios verdaderamente lo va a edificar. Y allí entonces está la persona que, entregándole todo eso al Señor, verdaderamente le entrega su alma a Dios. Su alma ya no está en sus manos, porque su vida no está en sus manos, pero está en las manos del Señor, para quien vive. ¿Y quién le va a arrebatar al Señor su alma? ¿Quién se la va a poder? ¿Qué diablo le va a decir, dame esas almas? ¿Quién? Si está en las manos de Dios. Ahora, viva para usted. Y va a ver si eso es así, hermano. Que viva la persona para sí misma. ¿Cómo su alma va a estar en manos de Dios si vive para sí mismo? Eso es tuyo. Si tu vida es tuya, tu alma es tuya. Y si tu alma es tuya, está en tus propias manos. Allá tú con el diablo, arréglatela con él. Y al diablo no lo va a vencer. Al diablo lo venció Jesucristo, hermano. Él fue el único que lo pudo vencer. Y es el único que lo puede vencer en la vida del hombre. Si el hombre le entrega todo el tiempo al Señor, y si el hombre se le entrega toda su forma de vivir al Señor, esto es un agua que no se derrama por tierra. Aprovecha el tiempo. Cuando dice la Escritura que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, se está refiriendo a aprovechar el tiempo que el Señor nos dio allá en Efesios capítulo 5. Cuando dice la Escritura que aprovechemos, hermanos, bien el tiempo, porque los días son malos, se está refiriendo a aprovechar el tiempo entregándolo a Dios. A aprovechar el tiempo que Dios nos da, no solo entregando el tiempo a Dios, sino entregándole a Dios todo lo que está dentro de nuestras vidas, hermano. Mire, nuestra forma de vestir tenemos que entregársela al Señor y pedirle qué el Señor quiere que hagamos, cómo vamos a hacerlo. Y a través del tiempo Dios nos lo va a ir enderezando. Lo que dice está en Efesios 5:14. No dice así. Efesios 5, aprovechando bien el tiempo. Bueno, está por ahí. Ahora sí. En el Efesios 5:15 y 16. 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, a través del tiempo Dios le va a ir acomodando, ¿verdad? Lo de acerca del vestido, lo de qué comer, lo del comer. El Señor se lo va a ir acomodando, le va a ir cerrando el camino, le va a ir quitando aquí, le va a ir poniendo allá, le va a ir dando un sueño, una visión, una revelación, le va a ir acomodando. A través del tiempo le va a ir acomodando el Señor cómo vivir, en qué lugar, dónde, cómo, qué hacer. Le va a ir acomodando. Le va a ir acomodando cuál es su verdadero ministerio. Porque la gente se va por lo primero que le aparece en el medio. Al diablo le levanta una iglesia por allá y dicen, mira, Dios me la dio. No, hermano. A través de la tribulación, a través de la soledad, a través del rechazo de las personas, a través de la entrega de la voluntad al Señor. ¿Entiende? El Señor le va a ir dando el verdadero ministerio. Poco a poco lo va a ir madurando y le va a ir dando el ministerio verdadero. Ese ministerio no tiene que ver, la gente confunde el ministerio con grandes iglesias, título de pastor y todo eso. Esos son ministerios de hombres. Eso no es ministerio del Señor. El de Pablo, que era verdadero, no tenía título. No tenía título ni firma de hombre, hermano. Ese no tenía título. Ese tenía un título celestial, no aquí en la tierra. En la tierra no tenía ningún tipo de firma de hombre ni de reconocimiento de hombre. Porque él no fue a los apóstoles. Él no fue a los apóstoles para que lo enviaran como apóstol. Él no fue a los apóstoles cuando Cristo lo llamó. Como cuando dice en el libro de Gálatas, ni fue a los que eran apóstoles antes que yo. Ni fui.
a los que eran apóstoles antes que yo, dijo, sino que fui a Arabia. Está en el primer capítulo de Gálatas. Sino que fui a Arabia y permanecía allá, creo que fue como 3 años, y luego entonces fue a Jerusalén, pero no había ninguno de los apóstoles sino a Pedro. O sea que el verdadero llamado del Señor, el verdadero ministerio del Señor a través del tiempo, porque le entrega su voluntad a Dios. Pero aquel que dice, no, pues que yo voy a ganar alma para el cielo y yo así quiero así una iglesia llena, mire, es para sí mismo que lo hace, hermano, para su propia honra en la tierra, para su propio crecimiento en la tierra, hermano. Y ustedes piensan que es para Dios porque lleva el nombre de Jesucristo, nombre de iglesia, nombre de gente que predica y que toca alabanza. ¿Y usted cree que es para Dios? Muchos son los engaños del corazón del hombre. Muchos. Pero muchos. Y todo hombre, el camino del hombre, el camino de todo hombre es recto según su propia opinión. Según su propia opinión, el camino de cada hombre es recto. Pero no es así delante del Señor, hermano. Porque ese camino de cada hombre es para sí mismo. Ahí que está el asunto, hermano. ¿Para quién comió Eva, que fue la que pecó? Y después Adán. ¿Para quién comieron? Porque si hubieran comido para Dios, nunca habrían incurrido en pecado. ¿Para quién comieron, hermano? Porque Dios les dijo que no comieran de eso. Eso comieron para ellos. ¿Y por qué murieron? Por comer para ellos. Murieron por comer para ellos mismos, hermano. O sea, por ahí vino la muerte al alma. ¿Me entiendes? Por ahí entró el pecado. Y ahí entró la muerte. Por el hombre vivir para sí mismo. Y ahí entonces el hombre que nace con esas... Nace con esa forma de ser en su corazón. Nace con esa forma de ser. Y por vivir para sí mismo, mire, unos se meten a vándalos, otros allí a vicios viciosos, otros lascivosos, otros egoístas, otros ladrones, otros esto, otros lo otro, otros llevan una supuesta vida social buena, agradable, como aceptable, que no moleste de pronto a la sociedad, ¿verdad? Una buena imagen social, pero vive para sí mismo. Este es el punto de la perdición. Entonces el tiempo hay que aprovecharlo en el Señor. Cuando dice aquí, es que estaba diciéndole en Efesios 5:16, que andemos, dice el 15, no como necios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, medita cómo anda, diligentemente. Dice, no como necio. ¿Qué es como necio? Comiendo, bebiendo, durmiendo, trabajando para sí mismo, para su propia casa, para su propia familia. Y dice, pero ¿quién me lo va a mantener? Tranquilo, sigue lo manteniendo, porque usted y toda su familia va a perdición. Según que lo mantiene, ella va a perdición toditos. Ese es el grande amor que le tiene a la familia, que le lleva a perdición, por vivir para sí mismo. Y dice que para su familia. Hay que estar, hermano, mirando bien con diligencia cómo andemos, hermano. No como necios, sino como sabios. Porque cuando Noé se dedicó a hacer el arca que Dios le mandó, Dios lo salvó él de su casa. Noé no se dedicó a su familia. ¿O sí? ¿O fue que a su familia fue que Dios le dijo, yo traigo un diluvio sobre la tierra, mira, cuida a tu familia? ¿Fue eso? ¿O fue eso lo que Dios, o fue eso lo que Noé hizo? No, lo mandó a dedicarse a un trabajo que Dios le mandó a dedicarse, a hacer el arca. Y no solo eso hizo, sino que predicó arrepentimiento y salvación. A eso se dedicó, porque dice que él era pregonero de justicia. Y si era pregonero de justicia, que era predicador. ¿Me entiendes? Entonces, mientras hacía el arca, predicaba. Mientras hacía el arca, se dedicaba al trabajo de Dios. ¿Y qué pasó con su familia? ¿Se le llevó el diablo, hermano? ¿O qué? ¿Se la tragó el mar? No, su familia fue salva.
¿Pero por qué, hermano? Porque Noé se dedicó a su familia. No, es porque Noé se dedicó a Dios. Y dedicándose a Dios, ya le estaba entregando todo, su alma, su familia y todo, hermano. ¿Me entiende? Esa es la forma verdadera, inteligente, celestial de obrar. Una es la inteligencia celestial y otra es la terrenal, animal y diabólica, de la cual dice en la carta de Santiago que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Entonces hay una inteligencia celestial y hay una inteligencia terrenal, hermano. La terrenal parece buena, parece que no tiene falla. La terrenal le da prosperidad, la terrenal le da buena familia, buena casa, buenas adquisiciones, buena comida, buena forma de vivir. Esa lo lleva al infierno, porque es terrenal. Es animal, es diabólica. Es terrenal porque viene de la tierra. Es animal porque es para cómo vive el animal, para el cuerpo. Y es diabólica porque el diablo es el que se la susurra en el oído al hombre. Es por eso que es terrenal y es animal y es diabólica. Pero Noé no fue esa la sabiduría que él tomó, hermano. Fue la celestial. Lo que Dios le dijo. Él, ¿a qué se dedicó? ¿A la ropa o a la casa o a sí mismo? Se dedicó a lo que Dios le dijo, hermano. Se dedicó a lo que Dios le dijo. ¿Me entiendes? Entonces Dios le dijo, haz un arca, hazla así, así. Era complicado. ¿Sabes lo que es hacer un arca, hermano? Un hombre solo, claro, ayudado con sus hijos. Pero ¿tú sabes lo que es hacer un arca? ¿O usted cree que era un arca chiquita, un barquito de esto que te va a pescar? No, hermano. Un arca que quepan todos los animales por pareja. 7 de los limpios, 7 parejas de los animales limpios, de las aves limpias y esto y demás, y una pareja de los no limpios. ¿Usted cree que era qué? Era algo bien grandísimo, súper grande, bien súper grandísimo, y aquello requirió de tiempo. Un arca, hermano, que hay que tener sumo cuidado, que tú le tienes que calafatear, porque la tenía que calafatear por dentro y por fuera, con brea, dice. Entonces, hermano, llevó trabajo y a la par de eso, tenía que predicar la palabra del Señor. Entonces, ¿usted cree que eso le daba tiempo para su propia vida? Le daba tiempo para su familia, pero viviendo para Dios garantizaba su alma, ¿entiende? Y estaba garantizando también la de los suyos. Hay que tener inteligencia, hermano. Hay que aprovechar el tiempo. Noé aprovechó el tiempo que se le dio, porque para todo hay un tiempo. Entonces tenía un tiempo para que eso aconteciera, para que él pudiera hacer eso. No era que empieza a hacerlo y allí cuando se te antoje, termínalo. Y después que tú lo termines a tu propio tiempo y a tu propia paciencia, ¿verdad? Entonces yo traeré el diluvio. No es así. Cristo tuvo 3 años. Eso fue lo que le mandó a decir a Herodes. Aquí sal de aquí que Herodes quiere matarte, le dijo, y decirle a aquella zorra. Aquí hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. ¿Por qué? Porque lo sabía desde el cielo, que tenía 3 años para hacer la obra. Tenía 3 años, pero lo sabía. Pero el problema es que usted y yo no sabemos el tiempo que se nos dio en la tierra. Entonces hay que aprovecharlo, hermano. ¿Entiende? Es lo que dice la Escritura. El hombre tampoco conoce su tiempo. Dice allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Dice, porque el hombre, creo que está en el verso 16, si no me equivoco. Dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces, el hombre
Eclesiastés capítulo 9, no está en el verso 16, pero está ahí. El hombre no conoce su tiempo, hermano. Y si el hombre no conoce, está en el verso 12, Eclesiastés 9:12. Y si el hombre no conoce su tiempo, entonces debe aprovecharlo, porque se debe de vivir por fe. Eso fue lo que el Señor le pidió a... Perdón, me equivoqué. Eso fue lo que Moisés en el Salmo, en el libro de los Salmos, le pidió a Dios, allí en el Salmo 90. Eso fue lo que Moisés le pidió a Dios, diciéndole que nos enseñara de tal modo a contar, nos enseñara a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Entiende, hermano? Entonces, esta es la oración sabia. Enséñanos de tal modo, está en el Salmo, no, el Salmo 90, me equivoqué, ya lo voy a decir. Dice Salmo 90, Salmo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Salmo 90, sí, verso 12, que traigamos al corazón sabiduría. Como el hombre no conoce su tiempo, como el hombre no sabe el tiempo que se le dio en la tierra, viviendo para Cristo, viviendo por fe, viviendo entendiendo que el tiempo en la tierra es para una edificación espiritual, hermano. Entendiendo que el tiempo en la tierra es para acumular honra eterna, para ir adquiriendo la imagen de Dios, que es lo que le va a dar la mayor felicidad en la eternidad. Es lo que le va a dar los mayores atributos de Dios para la eternidad. Es lo que le va a dar la mayor paz y honra en la eternidad. Y esto es lo que al mismo tiempo se va a materializar en sus riquezas materiales para la eternidad. El hombre entendiendo esto, sabe por el Espíritu que debe de aprovechar el más pequeño, el más mínimo tiempo que se le dé en la tierra. Y por eso es que a través de Moisés, el Espíritu Santo hace este clamor, porque es Dios mismo el que da las verdaderas oraciones, las oraciones para lo eterno, para lo espiritual, hermano. A través de Moisés, que es el que escribe este salmo, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es verdadera sabiduría. Que uno puede entender que si el día se me va, perdiéndolo en mí mismo, se me fue en la eternidad. Eso ya no se puede volver a recoger. Entonces, si yo puedo entender que son pocos los días, porque el hombre tiene un número de días específicos que se le da en la tierra. Eso dice también Job 14:5, que el número de sus días del hombre está determinado. Le pusiste límites, diciéndole a Dios, de los cuales no pasará. Está determinado ya el número de los días. Ahora, la sabiduría del hombre está en entender, contar los días. No decir, bueno, parece que son, como por decirle, una cantidad, no sé cuántos miles. Pongámosle, hacer así algo al aire, no sé cuántos miles. No, no es eso, porque no lo vas a ver. Sino que cuente cada día, hermano, como si fuera el último. ¿Me entiende? Cuente cada día como si ese día lo pierde, viviendo para sí mismo. Sepa que no va a adquirir lo que Dios determinó para él desde antes de la fundación del mundo en la eternidad. Y como va a contar esos días, va a entregar cada día a Dios, y cada tiempo del día lo va a tratar de entregar al Señor, según la fuerza que le da Dios, no según lo que no le da, porque Dios es el que da la fuerza al hombre, ¿me entiende? Pero está en que el hombre
tome la disposición que Dios da. Porque la gente de pronto dice, no, que yo no tengo la fe, que yo no tengo la fuerza. Hermano, se le pide a Dios desde lo profundo del corazón. Y si usted no tiene fuerzas para hablar, a orar, porque el diablo le puso un candado en la boca, porque esto yo lo sé en el mundo espiritual, que el diablo le pone candado a la gente en la boca, y no tienen fuerza. ¿Para qué? Por eso es que no tienen fuerza para orar. Pero usted ve que sí tiene fuerza para hablar sandeces por teléfono, para murmurar, para contar el dinero, para hablar de negocio, pero no tiene fuerza en la boca para orar, porque es el diablo el que hace todo eso a la persona. Bueno, entonces ore por dentro, amando al Señor, y pídale que lo ayude a aprovechar el tiempo, y pídale que le ayude a contar el tiempo y a ocuparlo en lo que es del Señor y en lo que el Señor quiere, y vaya preguntando, Señor, ¿es correcta mi manera de vivir? A la hora que me levanto y que me acuesto, está correcto cómo trabajo y dónde trabajo y lo que trabajo, está correcto lo que como y lo que no como, está correcto cómo me visto y cómo no, está correcto lo que hago, este fue tu llamado, este fue no. Y mientras el hombre va dedicándole el tiempo a esa oración, aunque no lo hable con la boca, si en el caso que no tiene fuerza para orar, lo hable por dentro, porque eso lo escucha Dios, hermano, eso lo escucha el Señor, ¿entiende? Él no necesita una trompeta que el hombre tome. Él escucha el pensamiento. El pensamiento del hombre, ya Dios lo sabe antes que la palabra llegue a la boca. Eso lo dice Salmo 139, que antes que la palabra llegue a la boca, ya Dios la sabe. Antes que llegue la palabra que yo tenía pensado a la boca, ya me la leyó en la mente. Ya la escuchó en mi pensamiento. Ya él sabía ya. ¿Entiende? Entonces, hermano, así uno le pide a Dios que lo ayude a contar el tiempo, que lo ayude a aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Mire, cada día que pierde, ese es un poco de agua, que es su vida. Es como dice 2 Samuel 14:14, lo que tenemos como base de texto. Cada día que pierde, cada momento que pierde, es como ese poco de agua que se está derramando, que ya no puede volver a recoger, ese que usted no, ya usted no va a poder edificar lo que iba a edificar ahí, hermano. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo que perdimos mientras estábamos en el mundo? Ese tiempo, Dios nos hace recuperarlo. Como dice Eclesiastés también, que Dios, lo que pasó ya fue, pero sin embargo, Dios restaura lo que pasó. Cuando el hombre es diligente, hermano. Dios restaura lo que pasó cuando el hombre es diligente para entregar su tiempo, su voluntad y todas sus cosas al Señor. Cuando eso hace, entonces se cumple la escritura que dice que Dios también restaurará lo que pasó. ¿Entiende? Dice así Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser ya fue. Y Dios se restaurará lo que pasó. O sea, cuando el hombre dedica su tiempo a Dios, ¿qué quiere decir? Que aquello que ha de ser ya fue. Aquello que fue, ¿sabe dónde? En el pensamiento de Dios en la eternidad, antes de la creación de todas las cosas. Ya Él había determinado para mí todo lo que yo iba a hacer, para enriquecerme de tal forma que yo adquiriera su imagen. Aquello que ya fue en su pensamiento, ya es cuando yo dedico todo al Señor. Ella aprovecho todo el tiempo que se me dio. ¿Me entiende? Y lo que ha de ser en la vida del hombre, así es lo que dice, y lo que ha de ser ya fue. Lo que va a ser en la vida del hombre, ya eso fue en el pensamiento de Dios. Todo esto el Señor me lo ha revelado. Eso se lo estoy explicando así, por eso se lo explico así. Y lo que ha de ser fue ya. Ya fue en el pensamiento de Dios. Lo que yo voy a hacer ya fue. Pero aquello que ya fue en el pensamiento de Dios, cuando yo me dedico mi vida para mí mismo, cuando yo dedico el tiempo para mí mismo, ya no se va a cumplir. Ya eso va a ser como un agua derramada por tierra que no puede recogerse, hermano. Ya no se va a cumplir. Ya aquello ya
desbarata el plan de Dios en la vida del hombre, en la vida de la persona que vive así. No el plan eterno que Dios tiene determinado para su creación salva y edificada, ¿me entiende? Conforme a su edificación. No, el plan de Dios en la vida del que vive así ya lo desbarata. Entonces dice, aquello que fue en la mente de Dios ya es para el diligente, y lo que ha de ser en la vida del hombre ya fue ya en la mente de Dios en la eternidad, desde antes de los siglos. ¿Me entiende? Y dice, y Dios restaurará lo que pasó. Entonces, dice alguien, no, pues yo llegué al Evangelio, dice, a los 33 años. Tranquilo. Desde ese momento, porque en ese momento fue que se le predicó. Ahora, si perdió el tiempo, le predicaron 1000 veces. Y dijo, no, que después. Desde la primera vez que ya le predicaron, ya está perdiendo el tiempo, hermano. Ya ahí la restauración comienza a perder. Ya la restauración ya no va a ser completa. ¿Me entiende? Porque cuando dice que Dios restaura lo que pasó, es en el que escucha. Si escuchó a los 30, a los 25, a los 33, a los 35, a los 37, a los 40, lo que sea. Desde el momento en que escuchó y creyó, empezó a dedicar su vida a Dios, ahí entonces se cumple esto que dice aquí, y Dios restaurará lo que pasó. ¿Me entiende? Es como si hubiera nacido en el Evangelio. Porque ahí dice, hay gente, mire hermano, que hay gente que dice, no, es que nací en el Evangelio, y no son más que unos mundanos, no son más que unos amadores de los deleites más que de Dios. Y viven en tanto error, en tanta concupiscencia y deseo de la carne, hermano. Son cristianos de nombre, pero dice que nacieron en el Evangelio. Sí, nacieron en el Evangelio de la letra, en el Evangelio de los hombres, pero en el Evangelio de Jesucristo todavía no conocen ni un solo día, porque no han nacido. Ahora, el que conoció al Señor a los 20, 30, 40, lo que sea por allá, pero desde ese momento empezó a dedicar todo su tiempo y toda su voluntad en todas sus áreas a Dios. Este verdaderamente es como que desde el vientre nació como creyente, desde el vientre de su madre. Es como si fuera así. Esto me lo enseñó también el Señor. El tiempo, en ese caso, no lo has perdido. El tiempo es como que naciste así, porque aquel tiempo no es un tiempo que se te cuenta como un tiempo que perdió un insensato. El tiempo que se cuenta como perdido es el tiempo de la insensatez, no de la ignorancia. Porque una cosa es la insensatez y otra es la ignorancia. Dice que Dios perdona nuestros pecados en los tiempos de nuestra ignorancia. Dice que Él pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Entonces, si lo pasa por alto, no se me cuenta como tiempo perdido. Desde el momento en que escuché la palabra y me dediqué a la voluntad de Dios, no viviendo para mí mismo, desde ese momento, ya que el tiempo de mi ignorancia es como que si nunca hubiera existido en mi vida, hermano. Y lo que Dios determinó en mí y a través de mí, desde antes de la fundación del mundo, se va a cumplir a cabalidad sin que falte pero ni una solita cosa. De principio a fin se va a cumplir. Aunque yo perdí tantos años atrás de mi vida, 20, 30, 40, lo que sea, porque no conocí nada del Señor, no se me dijo nada del Señor. ¿Sí me entiende, hermano? Aunque aquello yo no viví para Dios en ese tiempo, no importa, pero eso no cuenta delante de la presencia del Señor, porque dice que Él los pasa por alto. Pero otra cosa, hermano, es la insensatez. Nos dice que Él pasa por alto los tiempos de nuestra insensatez. La insensatez contada como insensatez, y ese tiempo no puede recuperarse. Usted podrá redimir parte del tiempo, el que le queda, para alcanzar salvación, para alcanzar una edificación. O sea, la salvación es salvación. O sea, para todo. Para la edificación es lo mismo. Para alcanzar una edificación según lo que le queda. Según lo que le queda. Una cosa es la edificación en un periodo de tiempo, como por decirle de 20 años, vamos a ponerle así por un ejemplo hipotético, ¿verdad? Una cosa es la edificación en un periodo de tiempo de 20 años, entregado completamente a la voluntad, el tiempo y
la forma de vivir y todo a Dios, ¿verdad? Y otra cosa es la edificación de una persona que en esos 20 años vivió para sí misma 19 de esos 20 años. Solo el último año lo vivió para Dios. ¿Cree que va a tener la misma edificación, hermano? Aunque aproveche al máximo ese último año, aunque en ese último año haga lo que nunca hizo, se desbarate incluso su cuerpo viviendo y trabajando para Dios. ¿Cree que va a recuperar los otros 19 que perdió viviendo y sabiendo la verdad de las cosas? No. Usted va a recuperar ese año. Usted va a aprovecharlo al máximo. Pero lo que se perdió, ya cómo lo va a edificar, hermano. Ya no se cumplió. La gente no entiende muchas cosas del mundo espiritual. Esto no puede ser edificado. En el cielo se va a ver una mansión no completa. Sí va a ser una mansión. Sí va a ser una mansión. Porque si no lo sabía, hermano, en el cielo hay mansiones de miles de pisos. Mire, sí va a ser una mansión. ¿Cómo puedo decirle? Vamos a ponerle de 2000 pisos. Si va a ser una mansión de 2000 pisos, ahora va a ser una mansión de 100 pisos nada más. Porque el último año fue lo que aprovechó. Nada más. ¿Me entiende? Si va a ser una mansión de tantas riquezas, ahora va a ser apenas un porcentaje pequeño de aquella riqueza. Pero no solamente se trata de riqueza física, porque esas riquezas materiales hablan de lo espiritual, hablan del alma, hablan del hombre formado a la imagen del Señor, hermano, de su corazón. ¿Entiende? Eso se materializa en el cielo. Y eso no puede corromper, ni se envejece, ni corrompe, ni envanece, ni enorgullece, ni ninguna de esas cosas. El Señor le dijo claro, que hagamos tesoros en el cielo. O sea, acumular. Hacer es acumular. Entonces, hacer tesoro en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, no en la tierra. Entonces, está diciendo que aquello celestial, lo material del cielo, no puede corromper, no puede verlo como se ven las cosas en la tierra. ¿Entiende, hermano? Pero porque eso habla de la transformación del hombre espiritual. Eso habla del corazón edificado, del corazón transformado. Eso solamente lo va a tener lo que Dios determinó para la persona. El que viva diligentemente para el Señor. Vivir diligentemente no se trata solamente de aprovechar el tiempo de orar, de leer. O sea, no, se trata de vivir para el Señor. Sí, esto incluye la oración sin cesar, la lectura de la palabra, deleitándose en el conocimiento del Señor continuamente, deleitándose, hermano, hablando con Dios, deleitándose en la escritura, en los himnos, en los salmos. No se vaya a equivocar, venir a hacer cosas mundanas y decir que son para Dios, como cantando alabanzas terrenales y carnales y demás. Bueno, el asunto es que esto incluye dedicar ese tiempo a Dios, pero se trata de vivir para Él, preguntándole a Él, porque si la persona no le pregunta a Dios, va pensando que está viviendo para Dios, va a vivir para sí mismo, pensando que es para Dios, ¿entiende? Como decir, esta miseria y esta ruindad se la entrego a Dios, como cuando el Señor le dice en el libro de Isaías, cuando dice, toma en tus manos esta ruina, cuando le dicen al hombre, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, tú serás nuestro líder, tú serás nuestro pastor, porque tememos que tienes atributos, tú tienes vestido, toma en tus manos esta ruina. O sea, esta obra es una ruina. Entonces, haciendo una obra que es una ruina, piensa que es para Dios. No se trata de eso. Eso es lo que dice cuando habla acerca de que ponen a un líder y que en aquel tiempo vendrá y le dirán, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, toma en tus manos esta ruina. Está en Isaías, ya le voy a decir para Isaías 3:6. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido,
tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado. Bien, el asunto es, de manera general, no se trata de vivir para Dios, en lo que yo creo que es para Dios, porque yo creo que es una obra para Dios, de abrir una iglesia, o de predicar en las esquinas, sin que Dios me haya dicho nada. ¿Me entiende? Se trata de preguntarle todo al Señor. Señor, ¿cómo vivo? Quiero vivir para ti. ¿Dónde vivo? Quiero hacerlo para ti. ¿Qué he visto? Quiero hacerlo para ti. ¿Qué como? ¿Qué dejo de comer? Quiero hacerlo para ti. Vuelvo y repito, no que la comida sea pecado, pero aunque todo me es lícito, dice la Escritura, no todo conviene. Porque aunque me es lícito todas las cosas, la mayoría de las cosas no se hacen para Dios. ¿Me entiende, hermano? No que sea pecado esto o lo otro. Con respecto a la comida, porque estoy entrando en ese punto, porque ese Señor no ha enseñado todos esos detalles, sino que lo que Dios determinó, solo Él tiene la sabiduría para hacerme vivir lo que verdaderamente no me va a acarrear ningún mal espiritual. Muchas cosas acarrean males espirituales, hermano, porque la gente lo toma como que no es nada malo, ¿me entiende? Pero bueno, el asunto es, no se trata de que no vivir para el Señor, dedicar el tiempo al Señor, lo que se me antoja. Mire, primero se dedica el tiempo fuera de su corazón. Primero se dedica el tiempo fuera de su corazón. Y luego se edifica la casa. Eso es lo que dice. ¿Qué quiere decir edificar? ¿Qué quiere decir dedicar el tiempo fuera de su corazón? Dedicar el tiempo preguntándole a Dios cómo se vive, dónde se vive, qué se hace, qué no se hace, qué se come, qué no se come, qué se viste, qué no se viste, cómo se dedica el tiempo, cómo se ora, cómo se lee, cómo se esto, dedicando a preguntarle poco a poco todo a Dios, y Dios va acomodando las cosas poco a poco. Y es que entonces se cumple la Escritura que dice en el libro de Proverbios, ya le voy a decir dónde está, Proverbios capítulo 24 y verso 27 dice, Proverbios capítulo 24 y verso 27 dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. ¿Cómo es preparar tus labores fuera, hermano? Dedica el tiempo a preguntarle a Dios todo, porque eso es preparar tus labores fuera de tu corazón. Haciéndola como entiendes, haciendo las cosas como entiendes. No, que Dios lo que quiere es que yo predique. Dios lo que quiere es que yo vaya a la casa de las personas y ore por los enfermos. O sea, de tu propio corazón, estás dedicando el tiempo supuestamente para Dios, pero a tu manera, para ti mismo. ¿Me entiendes? A tu manera. Y eso es preparar sus labores dentro del corazón. Pero lo que dice es, prepara tus labores fuera. Presta atención lo que estoy explicando, porque por leer no va a entender. Mira los detalles. Prepara tus labores fuera. Esa frase, prepara tus labores fuera, es preparar mis obras que voy a hacer fuera de mi corazón, preguntándole a Dios, Señor, dime tú, ¿cómo hago esto? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo vivo? ¿Cómo no vivo? Eso es salir de mi corazón, porque Dios me va a decir lo que es, porque si Él no me lo dice, yo voy a tomar lo que sale de mi corazón, y esto sería preparar mis labores dentro de mi corazón. ¿Entiende, hermano? Con lo que está en mi corazón, que me va a llevar a un error, que me va a llevar a tomar la obra que yo considero por mí mismo, que me va a llevar a tomar el vestido que yo considero por mí mismo, el alimento que yo considero por mí mismo, el esposo o la esposa que yo considero por mí mismo, la casa que yo considero por mí mismo donde la considero, el lugar para vivir donde yo lo considero, todo como yo lo considero. Esto es preparar mis labores dentro de mi corazón, por mi corazón. Pero dice, prepara tus labores fuera de tu corazón, hermano. Preguntándole al Señor y esperando en sus revelaciones, no en su revelación, porque viene el diablo y te trae la de Él. ¿Entiendes? Buscando la confirmación, y a través del tiempo Dios va
Dios va acomodando y va haciendo entender que esa es su verdadera revelación, hermano. Y así yo voy preparando mis labores, la labor familiar, la labor de la predicación, la labor de la vida conyugal, ¿entienden? La labor de la vida en la casa, la labor de la vida de la alimentación. Esas labores, todas las labores, se las voy preguntando a Dios y así las voy preparando fuera de mi corazón. Ya después que Dios me las va diciendo, entonces dice, y disponlas en tus campos. O sea, disponte a hacerlas como Dios te las va revelando, como Dios te las va diciendo. Quiere decir, no ser negligente para que cuando Dios me diga lo que debo de hacer, entonces ya no lo voy a hacer. No, disponlas en tus campos, disponte a ejecutarlas en cada una de tus áreas. Y dice, y cuando tú hagas esto, entonces edificarás tu casa eterna, tu casa espiritual, que tiene que ver ya con la edificación, ¿me entiendes? Tiene que ver ya con la edificación allí del hombre espiritual, la alimentación, el crecimiento, el enriquecimiento del alma, hermano. Allí es que vas a edificar tu casa. Ahora, cuando usted prepara su labor dentro de su corazón, porque dice, no, pues que la obra que Dios me mandó es esta, sin que Dios le revele, y que usted pida confirmación a través de la vida, y lo que Dios quiere que yo viva es esto, y esto es lo que le gusta, y esto es lo que me dio, y esto es lo que esto. Cuando eso es así, usted no va a preparar sus labores fuera, sino dentro, y por tanto, lo que va a hacer es de sí mismo, porque va a vivir para sí mismo. Y eso, la repercusión final que va a traer es que usted no va a edificar su casa. Cuando va a ver, ni tiene un espíritu edificado para la eternidad, ni tiene un alma enriquecida para la eternidad. Y cuando va a ver en el cielo, no tiene ni un ladrillo. Pero ni un ladrillo hecho, hermano. ¿Cómo ve? Porque eso es lo que dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. De lo contrario, no va a edificar su casa. Solo así se edifica la casa, hermano. ¿Me entiende? Entonces, el tiempo que no se dedicó a preparar sus labores fuera y disponerlas en sus campos, ese tiempo va siendo tiempo perdido, hermano. Cada uno tiene un tiempo que se le da para hacerlo, ya lo dije ya anteriormente. Y ese tiempo, mientras no se va aprovechando, la casa va quedando sin hacer. Y usted afanado en su casa de la tierra. Oiga usted qué inteligencia, hermano. Y usted haciendo su casa de la tierra más bonita, hermano, y la del cielo. Nada tiene hecho, y los ángeles tristes alrededor del terreno que iba a ser su casa. Tristes allí los ángeles, hermano, lamentándose por usted. Y usted contento que su casa de la tierra está más bonita, dándole gloria a Dios, hermano. Y los ángeles tristes porque usted no está edificando nada. Y porque usted se está empobreciendo, no solo eso, sino que se está perdiendo también. Que es lo peor. Es lo peor. ¿Entiende, hermano? Entonces, ahí que está el punto del asunto. Mientras se pierde el tiempo, hermano, esa agua se va derramando. Esa agua es la vida. Y la vida completa, desde que se recibe al Señor, desde que se recibe la palabra de verdadera del Evangelio, hasta el final, es ese vaso de agua que le puse como ejemplo y que la Escritura dice. Porque como usted derrama agua por tierra, no tiene que echarle en un recipiente, porque por el aire así la va a derramar por tierra. No, usted la derrama en algo, ¿me entiende? Bueno, ese recipiente con esa agua, eso es lo que dice 2 Samuel 14:14, somos como agua. De cierto morimos y somos como agua derramada por tierra. Eso que derrama por tierra que está en un recipiente. Esa agua de ese recipiente es nuestra vida en la tierra. Y mientras que esa agua se derrama, se va perdiendo lo que va a ser en la eternidad. El tiempo no se puede recuperar.
el tiempo no se puede ya volver atrás, como decir. Usted puede redimir lo que queda, hermano, pero lo que quedó, quedó. O sea, lo que pasó, pasó. Lo que queda usted lo puede redimir, pero lo que pasó le va a resultar en pérdida. Y por eso la gente en su mayoría no adquiere lo que Dios les tenía preparado. Lo peor es la perdición del alma. Pero ahora, los que van a salvación porque alcanzan la misericordia, pero vivieron de esa forma, van, hermano, en un estado que no les va a gustar. No les va a gustar, hermano, para nada. Y la gente piensa que es salvación por salvación, allí va a tener de todo, vaya. No, no es así, está equivocado, hermano. Porque esa no es la justicia de la obediencia. ¿Me entiende? La justicia de la fe habla de vivir por fe desde que se conoce al Señor hasta que se muere. O sea, viviendo en la fe de lo que Dios va ordenándome, dedicándome completamente a Él. ¿Entiende? Y en ese fundamento no vivimos para nosotros mismos. En ese fundamento vivimos para el Señor. No comemos para nosotros mismos, sino para el Señor. No nos vestimos para nosotros mismos, sino para el Señor. Como gente que dice, no, que hay que vestirse santo, y se ponen unos batilongos allí bien adornados, dicen, como multitudes de sectas diabólicas que han salido que ese es el evangelio, que han salido a decir, y se están vistiendo para sí mismos, y van a condenación porque eso no es, hermano. Y para lucir hermosos, no. Se trata, en el caso del vestido, el Señor me va enseñando lo pudoroso, lo humilde, lo modesto, lo que está lejos de las modas, de la lujuria, del exhibicionismo, de la moda, de las cosas de la tierra. Y Él me va enseñando, pero no para mí mismo, para yo decir, mira qué hermoso mi vestido, mira cómo me llega hasta los pies, mira cómo doy vuelta, dice, y de pronto mira cómo el aire la hace volar y ver hermoso este vestido. No, eso es para sí mismo. Entonces, todo, hermano, la persona entonces lo va a ir viviendo para Dios, y se lo va preguntando a Dios, y se lo va a ir entregando al Señor. ¿Me entiende? No se conforme, porque tanto es vergonzoso el vestido corto como el largo, pero que es para sí mismo. En ambos casos es para sí mismo. Hágalo para Dios y pregúntele al Señor qué vestir, qué no vestir, qué comer, qué no comer, dónde vivir, dónde no vivir, con quién andar, con quién no andar, con quién hablar, con quién no hablar. Hermano, qué hablar, qué no hablar, a dónde ir, a dónde no ir, a dónde entrar, a dónde no entrar, qué mirar, qué no mirar, hermano, todo en absoluto, qué obra hacer, qué obra no hacer, dónde visitar, dónde no visitar, a quién comunicarse, con quién no comunicarse. Todo en absoluto. Cuando la persona le pregunta a Dios todo esto, esa persona está viviendo para el Señor. Esa persona está edificando una gloria eterna. Es glorioso, hermano, lo que va a edificar, porque así lo determinó el Señor. Y así todo se lo va dictando el Señor, y así lo determinó el Señor desde antes de la fundación del mundo para esa persona. Aunque ese vaso, todos los vasos van derramando el agua. Todos los vasos. Porque si está escrito en la Escritura, en el mundo espiritual así hay. Cada vida es un vaso, como un recipiente de agua. Y cada vida se va derramando. Ahora, hay vasos que se derraman en la mano de Dios. Esos son los que viven para Dios. Pero hay vasos que se derraman por tierra. Esa ya no puede hacer nada por su edificación y su enriquecimiento, hermano. Ahí que está la diferencia. Derramar mi vida en las manos del Señor, porque para Él vivo. ¿Me entiende, hermano? Garantiza salvación y vida en abundancia, riquezas eternas, honra eterna, la imagen de Dios misma en mí mismo, y como Dios lo determinó, hermano. Una felicidad eterna infinita. Eso es que mientras mi vaso es volteado, va cayendo en la mano de Dios, porque voy entregando a Dios todo.
Esta es la vida que Dios llama, porque somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que Él provee medios para no alejar de sí al desterrado, porque su amor hace darle tiempo al hombre, pero el hombre lo desprecia, y su amor le concede todo al hombre, para que sea enriquecido y vive eternamente en riqueza gloriosa. Pero el hombre lo desprecia, y por eso que dice, Él provee medios para no alejar de sí al desterrado. Amén, hermano. Amén. Gloria Para que aprovechemos el tiempo y Dios nos ayude a aprovechar, a dedicar el tiempo, a dedicar todo a Él, a entregar todo a Él y a vivir para Él. Porque si Él murió por nosotros, es justo que ahora nosotros vivamos para Él. Eso es lo que dice la Escritura, que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, hermano. Gloria a Dios. El Señor nos ayude y nos edifique, y cada uno pueda obedecer al llamado celestial. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.